Buenos días en América, buenas tardes en España. En el webinar que tendremos hoy se entrecruzan dos conceptos de altísimo potencial. Por un lado, tecnología con propósito y por otro lado, ciudadanía global. ¿Qué pasaría si ponemos a trabajar juntos estos dos conceptos, reforzándose uno a otro? Cuando hablamos de tecnología con propósito nos referimos a una tecnología humanizada, es decir, al servicio de las personas. Y cuando hablamos de ciudadanía global, pues pensamos en una nueva generación de jóvenes comprometidos, participativos, creativos, orientados a la acción. Si los reforzamos con una base tecnológica, les podemos permitir recursos para leer la realidad y para actuar sobre ella, es decir, a través de un uso inteligente de las posibilidades de la tecnología digital. Y de eso es de lo que va este seminario, de poner las tecnologías al servicio del desarrollo de las personas. Y para ello contamos con tres miradas muy complementarias. Por un lado, una mirada muy global, a una escala macro, que nos aportará Francesc Pedró, con un largo recorrido por instituciones internacionales, una visión muy privilegiada sobre las tecnologías, primero en el ámbito de la OCDE, en el Centro de Investigación e Innovación Educativa, el CERI, después en la UNESCO, actualmente es director del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe. ¿Qué tal, Francesc? Encantado de saludarte. Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar aquí y agradecido por la invitación. Muy bien. Por otro lado, tenemos para analizar una escala más cerca del terreno, una escala meso, contamos con Fernando Trujillo, que ha estado coordinando muchos proyectos de seguimiento de cientos de colegios y conoce mejor que nadie pues, lo que está ocurriendo en ellos, especialmente en la escuela pública. Ahora mismo está trabajando en un proyecto de la Unión Europea, de la Comisión Europea, forma parte de un equipo transnacional y él está aportando toda la experiencia de España en el periodo del COVID. No sé si lo he dicho bien, Fernando. Hola, Augusto, lo has dicho estupendamente. Muy Bueno, buenas tardes. perfecto. Fernando Trujillo es profesor de la Universidad de Granada y es socio fundador de Conecta 13. Y para una escala micro que es crítica también, porque no nos podemos quedar solo en los niveles altos, sino qué ocurre dentro de la escuela, en realidad, dentro de las aulas, pues contamos con una mirada también imprescindible, que nos la aportará Pedro Jara, de Escuelas Pías de San Fernando, en Pozuelo de Alarcón, en Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes, pues un placer estar aquí con todos vosotros y yo creo que, bueno, el tema la verdad es que es jugoso. Yo creo que intentaremos sacar partido de él. La pandemia ha sido el mayor experimento de aprendizaje remoto de la historia. De alguna manera, la tecnología nos ha permitido llevar la escuela a las familias, pero también es verdad que los resultados no han sido iguales para todos. Al fin y al cabo, la tecnología es un gran amplificador que hace muy visibles las ineficiencias de un sistema y, por tanto, pues aquello que funciona bien con tecnología funciona mejor y aquello que funciona regular con tecnología funciona mucho peor. Recuerdo que esta visión ya me la compartió hace años Francesc Pedró, recuerdo cuando compartía los resultados del proyecto New Millennium Learners y Francesc mostraba muchos datos sobre esta paradoja que de alguna manera enmarcaban lo que él llamaba el efecto Mateo, ¿no? A quien tiene más se le dará y a quien tiene menos se le quitará lo que tiene, ¿no? Porque la observación era que a más tecnología, en contextos desfavorecidos, los resultados eran mucho peores. Y claro, lo evidente sería decir, bueno, pues no les pongamos tecnología. Pero justamente lo que defendía Francesc era que precisamente para romper esta brecha de inequidad, lo que había que hacer es ayudar a los contextos más desfavorecidos a mejorar sus competencias digitales para poder salvar esta brecha, ¿no? Bueno, lo que ha ocurrido ahora es una situación en la que la pandemia nos ha traído esta tecnología sin mucha preparación en muchos contextos y ha ahondado en la brecha, es decir, nos está haciendo más desiguales. Por eso me gustaría preguntarle a Francesc, ¿cómo romper este círculo vicioso, ¿no? ¿Cómo desarrollar la ciudadanía digital?
Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. De verdad que es un placer estar aquí con vosotros y sobre todo compartir mesa, bueno, pues con una persona que representa la realidad de la trinchera y con Fernando que está entre medio de la trinchera y del mundo de las ideas, ¿no? Yo tengo la posición más cómoda, que es la posición de mirarse el toro desde la barrera, ¿no? Y en este sentido, yo quisiera evitar gastar los pocos minutos con los que contamos para decir cosas que son muy obvias, ¿no? Porque todos sabemos lo que debería hacerse, pero la pregunta no es qué es lo que debería hacerse, sino qué estamos en condiciones de hacer, que yo creo que es donde está el meollo de la cuestión. Y voy a poner un poco de prosa a estas dos cuestiones. La primera, cuando digo que todos sabemos qué es lo que se debería hacer, me parece que hay dos requerimientos muy básicos que no estamos en condiciones de llevar a la práctica en lo más inmediato, pero que deben tomarse como ineludibles en un futuro muy cercano. El primero es que la pandemia, no solo en el ámbito educativo, sino más en general en el ámbito cultural, en el ámbito social, ha puesto de manifiesto que el acceso a la conectividad tiene que ser considerado, como Naciones Unidas viene defendiendo desde hace más de una década, como un derecho humano en el siglo XXI. No hacerlo así, yo sé que esto puede sonar muy rimbombante, pero bueno, tenemos solo una hora, o sea que bueno que queden algunas ideas por ahí. Esto puede sonar muy rimbombante, pero yo invito a todos los participantes a que intenten imaginar cómo sería su vida cotidiana, cualquiera que sea el lugar en el sistema educativo, fuera de él, en el que se encuentren, si de pronto les cortaran las alas y dejaran de tener conectividad. Y que se imaginen que esa es la realidad, por desgracia, de una buena parte, no solo de la gente que vive en países en desarrollo, sino también de mucha gente que vive a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, me parece que es como una vida, digamos, en dos dimensiones, ¿no? Eso para empezar. Por consiguiente, de momento hay solo 2 países en el mundo que hayan incorporado ese derecho universal en la nómina de los derechos a preservar. Eso no significa tampoco, esto nos llevaría muy lejos, que eso se traduzca en necesariamente que hay que tener conectividad wifi gratuita en todos los lugares, aunque en algunos países ya empieza a ser así y luego si queréis podemos entrar más al trapo de algunos ejemplos, pero del mismo modo que defendemos el derecho lógicamente al agua o a la salud o a la educación, es lícito imaginarse también en un contexto donde hay tanta ganancia comercial, como alguien decía, en un sistema capitalista que privatiza los beneficios y que socializa las pérdidas, digamos, hay lugar para imaginar también que podemos construir accesibilidad para todo el mundo. A mí me parece que hoy en día ya hay que colocar menos el énfasis en el dispositivo y más en la conectividad. Y en este sentido, al hilo de lo que Augusto comentaba al principio, yo quiero destacar que la pandemia ha puesto de manifiesto que todos teníamos sed, por decirlo así, todos estábamos sedientos, pero hay que reconocer que había gente que estaba deshidratada, ¿no? Y que lo sigue estando. Entonces, yo creo que, digamos, por ponerlo de otra manera, yo creo que si estuviéramos en una situación en la cual tenemos solo una botella de agua, ¿verdad?, para compartir entre 2 personas, uno tiene mucha sed, pero el otro está deshidratado, bueno, yo no sé qué haríais vosotros, pero a mí me da la sensación de que todos nosotros daríamos un poco más de agua a quien está deshidratado, ¿no?, para compensar algo de lo que, por otra parte, él o ella no tiene ninguna culpa. Eso para empezar. Segundo elemento. Todo el mundo apunta, y no quiero robar más tiempo a mis colegas, todo apunta a que gracias al efecto perverso, no tanto que el acceso por sí mismo, sino el distinto diferencial de capacidades en cuanto al uso. Y me explico. Una cosa es que uno tenga acceso a un dispositivo y tenga conectividad o no la tenga. Y eso marca una frontera radical de diferenciación. Y otra cosa es que una vez tienes acceso, tu contexto social, cultural, familiar, el capital que de una manera te conforma, que te permite, te considera lícito o te empuja a hacer con ese acceso y esa tecnología. Y ahí es donde nuevamente vemos la diferencia entre aquellos grupos de personas que ven en la conectividad una herramienta de, por decirlo así, de entretenimiento fundamentalmente, por buena que lo pueda ser, y aquellas otras en que además de ver esa oportunidad en tiempo de pandemia, consideran también que hay, lógicamente,
oportunidades para mejorar el aprendizaje. Y esto no solo tiene que ver con las características del sujeto, del alumno o de la alumna, sino que tiene que ver mucho también, ahora más que nunca, con las expectativas que las familias tienen depositadas en sus hijos y en sus hijas en el momento en que esos hijos están en casa. Por ponerlo lisa y llanamente y sacar ejemplos a colación que han estado investigados notablemente durante estos últimos meses, el comportamiento a igualdad de ingresos económicos, el comportamiento de las familias de origen asiático en casa en cuanto a expectativas, niveles de exigencia con respecto al uso de la tecnología es totalmente distinto del comportamiento de las familias de origen fundamentalmente latinoamericano o subsahariano, ¿verdad? Y esto no es culpa del perfil racial de esas personas. Esto tiene mucho que ver con el sistema cultural del que fundamentalmente se nutre. Termino con esto. Claro, si no ponemos, y ahora voy al trapo, si no ponemos freno a estas, digamos, diferencias, vamos a salir, cuando definitivamente salgamos, que a falta menos, vamos a salir de esta crisis no solo con pérdidas, como se acostumbra a decir, de aprendizaje generalizada, sino que vamos a salir con pérdidas de aprendizaje que van a ser diferenciales en función de la, digamos, extracción socioeconómica y cultural de los alumnos. Y por eso todo el mundo empieza a hablar ya de que la salida de la crisis se va a parecer a una letra K mayúscula. Es decir, lo sabrá que gracias al tiempo de la pandemia van a brillar y, por tanto, como hace el palo de la K que sube hacia arriba, pues saldrán reforzados porque habrán mejorado incluso en términos de competencias digitales y lo sabrá el palo que apunta hacia abajo que saldrán perdiendo. El problema es que la diferencia entre los dos extremos, de los dos palos de la K, cuanto más tiempo pasa, mayores son, ¿no? Y, por tanto, esto requiere una intervención inmediata que, apunto, no tiene que ser exclusivamente de conectividad, sino que tiene que traducirse necesariamente en un acompañamiento educativo redoblado en el caso de aquellas personas, de aquellos alumnos y alumnas que más lo necesitan. Luego, si hay tiempo, podemos entrar a estrategias específicas, aunque yo me fío por encima de todo de Pedro y de Fernando para esta cuestión, ¿verdad? Que yo seguro que traerán ejemplos a colación, ¿no? Pero quisiera insistir en esta imagen. No es que tengamos sed y estemos ávidos de tecnología, es que hay gente que está deshidratada y si no la cuidamos, sencillamente por utilizar el moto de los objetivos del desarrollo sostenible, se va a quedar atrás, pero se va a quedar atrás definitivamente, ¿no? Y con esta, digamos, llamada a una intervención diferencial, en fin, te devuelvo la palabra, Augusto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francesc. Me parece que queda clarísima esa visión, por un lado, de que el acceso es una condición necesaria, pero en absoluto es una condición suficiente. Es decir, hay que salvar la brecha cultural, ¿no? Y el segundo, que efectivamente lo que llamamos brecha digital fundamentalmente es una brecha social y una brecha cultural. Y lo que denota es la falta de capital cultural, dicho así, de las familias, ¿no? Y por tanto, pues hay que intervenir desde la escuela. Me parece que marca muy bien una línea de trabajo de por qué es importante seguir trabajando en una tecnología con sentido en las escuelas. Hay otra brecha que me gustaría compartir un poco con Fernando Trujillo, y es que de alguna manera hay una separación enorme entre lo que es el mundo más utópico. Fernando habla en su libro Activos de Aprendizaje, él habla del ciberutopismo, esa brecha de lo que se puede, y otra se contrapone con ella la realidad, el mundo real, ¿no? Quizá es en qué estamos en condiciones de hacer, como decía Francesc hace un minuto, ¿no? Hay un estudio muy reciente de Nacho Pozo que demostraba cómo al llevar la tecnología a las familias en el periodo del confinamiento se han consolidado metodologías más tradicionales, que están más centradas en el currículo y en el docente, probablemente pues porque en una situación de crisis el profesor se refugia en sus zonas de seguridad, ¿no? Fernando, me gustaría saber tu opinión sobre este asunto. Por un lado, es evidente que cuando las tecnologías se usan para sustituir lo que se venía haciendo, pues es difícil mejorar gran cosa. Si ya funciona, seguramente no lo vas a mejorar mucho, ¿no? Pero entonces, ¿para qué deberíamos utilizarlas? ¿Cómo pueden ayudarnos para trabajar en lo que antes no era posible, para aumentar el alcance del profesor, para mejorar la inclusión, para la personalización? Es decir,
cómo podemos realmente sacarles partido, ¿no? Desde la experiencia tuya con los centros. Bueno, en primer lugar, por supuesto, saludarte a Augusto y saludar a Francesc y a Pedro. Es un auténtico lujo el poder estar aquí en esta mesa con vosotros. Mientras hablaba Francesc, me he acordado de una conversación que tuve con un buen amigo, también un experto en datos, que me decía, la salida va a ser en K, pero cuidado, que apuntan hacia líneas contrapuestas. Es decir, hay estudiantes que van a avanzar y subir, y otros que probablemente van a retroceder, y tenemos que tener cuidado con esa salida hacia atrás. Hace poco, en unas entrevistas de esta investigación que comentaba Augusto, me decía un compañero docente en secundaria que quien está sabiendo ser resiliente y encajar la pandemia, quien supo reaccionar ante el confinamiento, pues realmente está haciendo de esta situación una experiencia de aprendizaje muy potente, muy global, que te habla desde cuestiones muy ligadas a tu identidad, a cómo afrontar la enfermedad tuya, de tus familiares. Es decir, chicos y chicas que están saliendo más reforzados de la pandemia, con mucha autonomía, con una visión más compleja de la sociedad. Y también me decía este compañero, esos chicos que no han sabido o que no hemos sabido movilizar desde el confinamiento hasta hoy, vamos a tener un grave problema, porque podemos ver que al mismo tiempo suba nuestro fracaso, nuestro abandono escolar, o lo peor, que no suban, pero que esté ahí ese problema de aprendizaje tapado por debajo de las estadísticas, y que solo podamos verlo cuando entremos a hablar con ellos en el 1 a 1. Con la llegada de la tecnología, Augusto, bueno, yo creo que aquí nuestro querido amigo Antonio Rodríguez de la Jera nos daba una imagen que era muy, muy interesante. La tecnología en educación no sabemos todavía con claridad si ayuda o no a aprender, pero es un calzo absolutamente necesario que hay que ponerle al enorme camión de la educación si no queremos que se desprenda por una cuesta abajo sin fin, alejándose de los movimientos más innovadores, de los movimientos más interesantes de nuestra sociedad. Es decir, hay que meter tecnología para avanzar en el mismo sentido que el resto de la sociedad. Lo que ocurre es que la tecnología viene con algunos riesgos añadidos. El primero sería esta idea de solucionismo tecnológico, ¿no? Creer que por introducir tecnología en el aula se arregla algo, ¿no? Bueno, vamos a comprar pizarras digitales para cubrir todas nuestras paredes. Bueno, pues esto, excepto a los fabricantes de pizarras digitales, no estamos muy convencidos de que haya mejorado nada, porque la transmisión de información, el delivery que dicen los anglosajones, pues no ha cambiado sustancialmente con o sin pizarra digital. Y no hemos hecho la reflexión sobre qué significa un aprendizaje multimedia. Yo recuerdo la obra de Richard Mayer, que él lleva como 30 años escribiendo el mismo libro, que esto es un caso realmente interesantísimo. Siempre publica el mismo libro, cada 5 o 6 años vuelve a sacar una edición que tiene algo familiar con la anterior, pero le ha añadido como 5 principios más que hay que incorporar. Y él decía, bueno, cuando estemos hablando de cómo usarlo multimedia, no es simplemente poner una presentación. Hay que pensar bien cómo se usa la palabra, cómo se usa la imagen, cómo vas a reducir las disrupciones, los elementos que distraen, cómo vas a potenciar el procesamiento cognitivo que te ayuda a comprender. Es decir, no es solo meter tecnología, la tecnología por sí misma no soluciona nada. Y mucho menos cuando ligamos esta idea de solucionismo tecnológico con la idea de la natividad, que en buen momento nuestro amigo Prensky se le ocurrió hablar de los nativos digitales, porque a partir de ahí pues todos hemos dado por supuesto de algún modo u otro pues que nuestros chicos y chicas pues llegan razonablemente preparados, y esto, bueno, pues yo creo que todo docente sabe que no es
así. La tecnología está vinculada con nuestras prácticas sociales y uno gana competencia y gana destreza con la tecnología según las prácticas sociales en las cuales participa. Entonces, pues si nuestros chicos y chicas no escriben un correo electrónico, pues realmente no hay nada de natividad vinculada con el envío de un correo electrónico, ni para qué sirve el asunto o por qué hay que poner en copia oculta los nombres de todos tus compañeros para no acabar enviándole a todo el mundo el correo de alguien que no lo desea. Entonces, solucionismo tecnológico, natividad tecnológica y después el tercer elemento. Qué doloroso fue el 16 de marzo del año pasado cuando desde el ministerio se nos pide ábrase la escuela a distancia y entonces en ese momento descubrimos que no sabíamos cuáles de nuestros estudiantes tenían los dispositivos, la conexión, como ha dicho Francesc, o la competencia para conectarse a la escuela a distancia. El 16 de marzo, a todos debe dolernos que hubo un porcentaje demasiado grande de estudiantes cuyo derecho a la educación se vio vulnerado, porque el sistema educativo no tenía la información mínima para saber cómo estaba afectando la desigualdad a esa escuela a distancia que se improvisó entre un viernes y un lunes de esa primavera de marzo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues 3 metáforas. Y así, Augusto, si tú me permites, pues hacemos un homenaje a Antonio Rodríguez de las Heras, que como sabéis nos dejó en junio del año pasado. Primero, esta imagen de la tecnología como calzo. No puede ser que la sociedad vaya por un camino y la educación no avance por ese mismo camino. No puede ser que en la sociedad pues la tecnología haya llegado para quedarse y que la educación sea refractaria a ese avance. En segundo lugar, la tecnología como raíl, que nos acompaña, que nos capacita para una serie de prácticas necesarias. Es la que nos conduce hoy para realizar ciertas actuaciones, yo diría que mínimas. Escribir hoy es básicamente escribir con tecnología. Buscar información hoy es buscar información con tecnología. Y después la tercera metáfora, pues sería la tecnología como palanca. Es este concepto también en inglés sería las affordances, ¿no? Esta idea de las oportunidades que nos abre la tecnología. Yo recuerdo muy bien hace pues algunos años, 4 años escasamente, un instituto en Avilés, en Asturias, el IES La Magdalena, cuyo proyecto arrancaba con la voluntad de conectar con Malala, esta chica que ya conocéis. ¿Y cómo un instituto se plantea esto? Pues porque tienen muy claro que tienen la tecnología como palanca para abrirse más allá de la realidad, pues de las paredes del instituto o de la realidad limitada del barrio donde está el IES La Magdalena o de Avilés. Y hoy la tecnología nos permite salir de nuestro entorno, superar muchas de nuestras limitaciones. Entonces, hoy la tecnología es una palanca para hacer realidad los que proponían, pues por ejemplo, Freinet o Celestín y Elise Freinet, la pedagogía Freinet, es decir, texto libre, imprenta, murales, bueno, pues eso nos lo permite la tecnología. Las grandes premisas del aprendizaje basado en proyectos o el aprendizaje basado en problemas, la generación de artefactos, la búsqueda de información, el análisis de casos, la cooperación, bueno, pues eso es lo que debe permitir hoy la tecnología. Lo que debe permitir y lo que permite, porque en realidad yo ahora voy a guardar silencio para escuchar al que realmente interesa, que es a Pedro, porque la realidad es que no estamos hablando ya de utopías, necesitamos, me gusta mucho la expresión de Boaventura de Sousa Santos, que dice que necesitamos utopías de referencia, ¿no? Que es esta idea de Galeano de, bueno, hace falta la utopía para seguir caminando. Pero la tecnología como palanca para conseguir cosas que hace muy pocos años eran impensables, ya existe en nuestros centros.
En realidad, por eso yo soy un tipo feliz, porque mi trabajo consiste en ir a centros a ver cómo lo hacen ya en realidad. Por eso yo creo que lo interesante es ver qué nos dice Pedro esta tarde, amigo Augusto. Bueno, me quedo con esa idea tan potente, ¿no? De que la tecnología por sustitución aporta poco, normalmente aporta más bien peoras que mejoras, y sin embargo la tecnología por ampliación para poder llegar a donde antes no era posible, como comentabas, ¿no? Indagar en la realidad, colaborar, cooperar o influir en la mejora de esa realidad, sí que es una gran palanca de mejora, ¿no? Vamos a ver, ahora vamos a aterrizar un poco en lo que ocurre en un colegio. Yo creo que una de las cuestiones más claras que ha quedado en la pandemia es que la escuela no es un lugar físico. Ha habido escuelas que se han cerrado y han seguido tan activas o más. Y ha habido otras que han quedado tan cerradas como estaban antes del confinamiento, ¿no? Es decir, no es un lugar físico, sino un lugar para que ocurran relaciones ricas entre toda la comunidad educativa y sobre esas relaciones se construyen los aprendizajes. De modo que el cierre de los centros pues, ha puesto en jaque este sistema y han sido aquellos centros que han mantenido el vínculo de la forma que sea y desde luego siempre a través de la tecnología, los que han logrado mantener viva la escuela y aquellos que se han quedado seguramente en la provisión de contenidos pues, vía tecnología, vía Moodle o vía lo que sea, pues realmente no han llegado, ¿no? Entonces me gustaría que Pedro nos compartiera pues cómo lo han hecho ellos, cómo han vivido esto, cómo han llegado a las familias y especialmente cómo han llegado a las familias más vulnerables, que son aquellas que realmente no tienen, para ellas la escuela no es una opción, es la única posibilidad para sacar a sus hijos adelante. Muy bien, pues buenas tardes. En primer lugar, os saludo a todos, a Fernando, Francés, Augusto. Yo me siento un poco abrumado, primero por la calidad de los ponentes y segundo por las expectativas que tenéis puestas en lo que pueda contar. Espero no defraudaros demasiado. Bueno, en primer lugar, partiendo un poco de lo que ha empezado diciendo Francés y después ha seguido diciendo Fernando, bueno, pues efectivamente, ¿no? Yo diría que cuando se valora si las TIC son beneficiosas o no, si son buenas o malas, etcétera, pues es una pregunta tan amplia porque a la que cabríamos responder con otra pregunta, pero ¿de qué TIC me estás hablando? Como anécdota y antes de introducir lo que hemos hecho nosotros, solo deciros que yo tuve que pasar unos días en el hospital en el mes de mayo y cuando las enfermeras se enteraron de que yo era profesor casi se tiran al cuello. Por lo mal que lo habían estado pasando con sus hijos, el colegio, y nos veían a los profesores como diciendo, ¿pero qué estáis haciendo? Y tiene su parte de verdad y su parte de razón. Las TIC o las TIC enfocadas a la educación no es enviar un SMS a las familias o a los padres al móvil con un mensaje en el que diga que se estudie esto y luego me manda una foto de no sé cuánto. O involucrar a los padres en una tarea que más que solucionarles un tema a ellos y a sus hijos es crearles un problema, ¿no? Padres que, sabéis lo que ha sido el confinamiento, padres que venían de un trabajo o que estaban conectados en casa y que encima les tocaba y les cargábamos con esta tarea adicional que no era nada amigable, no encajaba bien en la vida ni del alumno, ni de los padres, ni de los propios profesores. Lo mismo se puede decir del hecho de regalar tabletas. Yo cada vez que oigo decir, pues, y no sé qué, vamos a donar no sé cuántas tabletas, pues empezamos mal. Porque, como decía, no es un tema de conectividad simplemente. No es un tema tampoco del dispositivo en sí, sino del uso que se hace de este dispositivo, que ya la tableta ya te dice algo, por lo menos a nosotros, de la productividad que le puedes sacar, o ser un mero entretenimiento. Y luego cómo está acompañado todo esto. O sea, el proceso de aprendizaje, si queremos que sea de calidad, y esto se sigue probando desde el principio de los tiempos, tiene que ser mucho más. Si no, lo que hacemos es aumentar el problema, el estrés y no llegar a buen puerto, ¿no? Y esto es lo que manifestaban estas dos personas que me decían, ¿no? Bien, ¿cómo empezó todo esto en nuestro colegio?
Bueno, nosotros tuvimos la suerte de que llevábamos ya 3 o 4 años entrando en todo el tema más profundamente de las TIC aplicadas al aprendizaje, ¿no? y a la enseñanza. Yo creo que esto, para que funcione, o al menos así ha sido nuestra experiencia, ojalá todo partiera de algo que ya utilizan los docentes. O sea, una piedra clave son los docentes. Entonces, qué bueno sería, y este ha sido el caso, que aquello que estamos intentando exportar, todos tenemos en la cabeza ahora mismo como tres entornos, no voy a decir marcas ni fabricantes, pero todos tenemos en la cabeza 3 entornos que copan casi todo el mercado en ese sentido de entornos educativos, 3 grandes patas, ¿no? Qué bueno sería que, sea la que se eligiera, ya fuera un entorno que utilizamos los propios docentes, utiliza el propio centro para su trabajo de back office, para su trabajo interno, para su trabajo del colegio. De forma que no sea algo agresivo, algo externo a nosotros, sino que es algo con lo que nosotros mismamente ya estamos familiarizados para nuestro trabajo interno. Trabajo de seminarios, trabajo de reuniones de grupo, trabajo de formación, trabajo en todos los aspectos. Ahí andábamos nosotros. También es verdad que cuando nos pilló la pandemia llevábamos ya 3 años con 4 cursos metidos. Nosotros tenemos ahora mismo 4 líneas metidos en el 1 a 1, ¿vale? En el one-to-one con dispositivos. Y es verdad que eso nos ha ayudado muchísimo, porque estos 4 cursos ya estaban metidos dentro de lo que es trabajar de esta manera, en el one-to-one y en un entorno de aprendizaje que no era el dispositivo, sino que era la forma de trabajar con el dispositivo, potenciando el aprendizaje colaborativo, potenciando el aprendizaje por proyectos, el aprendizaje servicio y potenciando la creatividad y la expresión, ¿no? Claro, ocurre la pandemia y tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir adaptándonos, porque queda todavía bastante parte del colegio que no está metida en estos cursos que ya están habituados y hay que hacerle frente. Para esto fue clave igual, ¿no? Pensar más que en dispositivos, pensar en entornos, entornos que fueran amigables y que fueran efectivos para compartir la información. Aquí hemos podido aprovecharnos de 2 entornos fundamentales como son el EVA que teníamos por parte de Educamos y Google Classroom, que es nuestro core. Y a partir de ahí hemos podido transmitir, recibir y enviar la información de las familias de la forma más eficaz posible. Ni siquiera esto es suficiente, hay que dotar a todo esto de una metodología que ayude a ver cuánta información se envía, con qué periodicidad se envía, cómo se recibe, de qué forma se corrige, se da feedback a las familias, ¿no? Tuvimos que poner también en marcha el sistema de videoconferencia. Nosotros tuvimos presencialidad todos los días con todas las familias, incluidas con los pequeñines. Ahora hablaré un poquito de los pequeñines, que son un caso especial en este tema. Y bueno, es verdad que lo que hicimos fue reajustar el horario. No teníamos exactamente el mismo horario que en un curso normal, sino que redujimos el horario para no tener a los chicos tantas horas delante de la pantalla. Y lo que hicimos fue adecuar la carga de trabajo con la carga de videoconferencia y la carga de teleasistencia, ¿no? Bueno, pues todo esto se fue acompañando. Hubo un esfuerzo grande en formación extra del profesorado y en seguimiento. Yo creo que lo importante aquí, en este tipo de empresas, es que haya una evaluación, un seguimiento constante de lo que se está haciendo, ¿no? Reuniones constantes y de seguimiento para evaluar lo que funciona bien y lo que no funciona bien. ¿Qué se fomentó más en estos días? Pues una cosa que vimos los docentes es que fuimos al grano. De repente el curso cambió, los temarios son a veces mastodónticos, los temarios a veces se solapan unos con los otros, estamos hablando de la célula todos los años, para decir casi lo mismo. En general todos los docentes fuimos al grano, teníamos menos sesiones, había que aprovecharlas más y fuimos a lo que interesaba. Creamos nuestros propios materiales, cosa que antes a lo mejor no hubiéramos hecho, para centrar toda la información. Se dio un impulso grande también a todo lo que es el aprendizaje invertido, de forma que se adelantara la tarea a los alumnos previamente para que luego se pudiera desarrollar y extender en el aula. Otro punto importante fueron las pizarras digitales. No podemos sacar a los alumnos a la pizarra a hacer los ejercicios, pero sí podemos compartir pizarras con ellos para que cada uno desde su casa pues salga de esta forma más o menos virtual a la pizarra. Hubo que hacer un trabajo enorme en ese sentido de estudio y de reflexión
sobre cómo hacemos los exámenes. Se ha hablado mucho de esto. Sabéis que incluso las universidades ahora han estado metidas en esta polémica de si los exámenes tenían que ser presenciales o no. Bueno, pues si el examen es, yo te mando estas preguntas y a las 2 horas me lo devuelves y me subes un documento, pues lógicamente eso está sujeto a todo tipo de fraude. Pues hubo que ingeniárselas, pues con cámara en cada alumno, en las hojas, subir evidencias manuscritas, un seguimiento de tiempo, exámenes distintos para los alumnos. Bueno, tuvimos que armar un patinete, pero con el único motivo de aumentar la fiabilidad de las pruebas y de los exámenes que recibíamos, ¿no? Me detengo un poco en los alumnos más pequeños. Digamos que esto ha funcionado muy bien, yo creo que desde el segundo de primaria en adelante, pero donde sí de verdad, y a las causas de pobreza o socioculturales que decía Francés y Fernando, esta, que es la edad, aunque vivas en una zona hiperconectada con todos los medios posibles, donde el colegio se ha resentido bastante, y eso que los profesores aquí han tratado de equilibrar todo esto pues por medio de un contacto lo más afectivo posible. Ya sabéis cómo son los profesores de infantil y de primaria en ese sentido, que el vínculo con los alumnos es muy importante. Pero aún así, ahí hay mucho que decir, ¿no? ¿Qué se hace con alumnos que son tan pequeños que dependen de los padres? Es decir, son las familias las que tienen que conectarse, las que tienen que abrir el Meet, las que tienen que abrir el chat, las que tienen que enviar y recibir los trabajos, y se pierde de alguna forma. Tú no puedes tener delante de una pantalla a un niño pequeño de 4 años, más de 30 segundos. Entonces, es verdad que donde más necesario era volver a la presencialidad, cuando se hablaba de que la escuela tiene que ser presencial, es verdad que tiene muchísimas ventajas, pero donde más se ha visto este déficit y donde más difícil es llegar de esta forma es en niños pequeños. En niños pequeñitos se te escapan. Al final no sabes si la clase la están dando los padres, si la estás dando a 3 niños que se te han quedado ahí puestos, pero están haciendo otra cosa. Entonces, los más desfavorecidos, además de las posibilidades socioculturales y geográficas, etcétera, en este tema, los que más atrás se quedan son los pequeños, ¿no? Y luego, ¿cómo hemos suplido esto? Pues ya digo, a base de mucho contacto personal por parte de los profesores con ellos. Y luego, bueno, en los casos en los que no ha habido posibilidad de que tuvieran dispositivos, pues hemos cedido dispositivos, hemos hecho un esfuerzo para ceder dispositivos a las familias. Pero que no los hubiéramos cedido, como decía al principio de la intervención, si no hubiera detrás de todo esto un paraguas y un entorno que de verdad fuera un entorno seguro de aprendizaje, fácil de usar y que se le pudiera sacar rendimiento. Porque dar un dispositivo por dar un dispositivo, ya digo, yo creo que es crear un problema a los destinatarios de este dispositivo. Bueno, yo creo que es una aportación muy valiosa. O sea, por un lado, lo que vemos es que lo que ha marcado la diferencia entre unos centros y otros es la calidad de la relación, la forma de gestionarla y la forma de mantener vivo el vínculo, ¿no? Y has dado muchas claves, yo he anotado 5 que me parecían fundamentales. Conectar con la propia cultura digital del centro, es decir, no hacer añadidos ni cosas raras, sino intentar que lo que se aporta esté ya vivo y latente en el propio centro, algo con el que todo el mundo esté familiarizado. Usar las tecnologías para lo que decíamos antes, ¿no? Para lo que decía antes Fernando, para pensar, para crear, para colaborar y para desarrollar la creatividad. Trabajar, poner el foco en lo imprescindible, es decir, en aquello que haga que nadie se quede atrás. Hablabas también de la importancia de la calidad del feedback, de la evaluación y del feedback. Y luego el reto de los más pequeños, que efectivamente es complejo. Teníamos una experiencia muy curiosa en México, en la que para acompañar a los niños de infantil, lo que se hacía desde la Fundación era dar clases a las madres. Es decir, eran clases a distancia para las madres, no para los niños, porque realmente era el brazo para poder llegar, ¿no? Pero efectivamente es una cosa muy compleja. Bien, comentaba Francés que después de su contexto, que claro, era necesario descender a algunas estrategias específicas, ¿no? Para poder romper esa K maléfica que nos ha dibujado, ¿no? Me gustaría, pues ahora yo creo que vamos a ver si entre todos, ¿no? Vais compartiendo qué
¿cómo imagináis que debería orientar un modelo efectivo de educación híbrida, que parece que ha venido para quedarse, de acuerdo a los aprendizajes que habéis ido consiguiendo desde distintos planos? Francesc desde ese plano más global, Fernando desde el plano de redes de centros, Pedro desde la propia escuela, ¿no? ¿Cómo os parece que habría que ir avanzando en un modelo mucho más efectivo para poner en marcha esta educación híbrida y que realmente aprovechemos bien los aprendizajes de la pandemia? Empezamos por Francesc. Bueno, pregunta difícil donde las haya, ¿no? Porque no es fácil responder rápidamente a una cuestión tan compleja. A ver, la hibridación es una manera de decir que lo que hemos de hacer es conseguir ganar en fluidez en el trabajo o en la actividad escolar, de modo semejante a lo que es la fluidez del trabajo por ejemplo, en los despachos, ¿no? Es decir, cuando a una persona se la contrata, yo, por ejemplo, ahora acabo de salir de un proceso de contratación de jóvenes analistas para nuestro instituto, ni siquiera se me ha ocurrido decir, oiga, su trabajo consiste en realidad en dos cosas distintas. Por una parte, tiene que trabajar, digamos, en serio, con un lápiz, con papel, tomando notas, leyendo libros en papel y demás. Y luego, por otra parte, tiene que trabajar frente a un ordenador, buscando en Internet o escribiendo en Word, ¿no? Yo creo que hay una fluidez donde cada uno, digamos, estamos hablando de adultos, lógicamente, encuentra en cada dispositivo, en cada tecnología, en cada estrategia, la mayor eficiencia posible para resolver la tarea que tiene frente a sí, ¿no? Y este yo creo que es el horizonte. Es decir, a mí no me preocupa tanto el volumen de hibridación en el sentido de cuál es el porcentaje adecuado de uso de dispositivos tecnológicos frente a lo que serían los dispositivos no tecnológicos, por decirlo así, sino que me preocupa más conseguir que exista una fluidez en cuanto a la, digamos, presencia de las soluciones tecnológicas en el aula. Eso es lo que realmente me parece esencial. Entonces, desde esta perspectiva, yo sigo pensando que hay dos elementos. En fin, esto no es una charla solo mía, ¿no? Entonces, solo voy a centrar la atención en dos elementos, pero quisiera transmitir en primero la complejidad que hay detrás, ¿no? Pero si yo tuviera la capacidad de decidir, yo empezaría fuera de la escuela. Y quiero destacar esto porque me parece que es un elemento en el que he insistido en múltiples ocasiones. Yo creo que un problema fundamental que tenemos con el uso de la tecnología dentro de la escuela es que los procesos de formación inicial de los docentes generan una cierta, digamos, vacunan, disculpad la expresión, porque quizá ahora es poco oportuno, ¿no? Pero vacunan contra el uso de la tecnología. Es decir, previenen o generan la cultura de que la tecnología, digamos, al ser una mediación entre el docente y los alumnos, en el fondo es también una barrera, digamos, que establece distancia, cuando en realidad lo que se tiene que conseguir desde la perspectiva de la calidad docente es la mayor proximidad, ¿no? Yo creo que si los docentes en las escuelas de formación de profesorado tuvieran una experiencia verdaderamente fluida en cuanto al uso de las tecnologías, probablemente cuando se incorporaran a las aulas se encontrarían ciertamente como más cómodos también en esa fluidez. La pregunta acerca de cómo usar la tecnología, cuándo usarla, cuántas horas, realmente no se plantearía porque nosotros tampoco nos lo planteamos. Es más, pienso que probablemente somos aquí 4 en este panel, cada uno de nosotros frente a la tarea de decir tienes que escribir un artículo que resuma tus intervenciones sobre esta cuestión, probablemente utilizaríamos no solo estrategias distintas, sino probablemente dispositivos también distintos, ¿no? Por tanto, para mí eso es esencial. Y francamente, la idea de que en el currículum de la formación inicial de profesorado hay créditos sobre tecnología, a mí eso no me convence. Y quiero traer un dato, solo uno.
Vosotros sabéis que en Estados Unidos, lo mismo que en algunos otros países, los estudiantes van a la universidad cuando tienen 18 años con la idea de pasar unos ciertos años viviendo en un campus universitario, residiendo, ¿verdad? Es una experiencia que quizá en España, digamos, sería por lo menos rara, ¿no? O infrecuente. Bien. Uno de los múltiples datos que tenemos nos habla de, como sabéis muy bien, digamos, cuál es el nivel de uso de la conectividad a Internet en las residencias de estudiantes. Y, por si no lo sabéis, os diré que en Estados Unidos los estudiantes residentes en campus que más utilizan la conectividad a Internet a los efectos de enseñanza y aprendizaje son, en primer lugar, los estudiantes de medicina, seguidos de los estudiantes de ingeniería. Os tengo que decir cuáles son los estudiantes que están al final de la cola en cuanto al uso de la tecnología para su propio aprendizaje. En fin, quiero decir que no estoy yendo contra nadie, estoy sencillamente constatando que probablemente la cultura predominante a escala global en la formación del profesorado es una cultura que por lo menos es distante con respecto a la tecnología. No sé si estaréis de acuerdo conmigo o no, yo sencillamente quisiera poner el dato encima de la mesa. Y en segundo lugar, por poner otro de los elementos también más importantes, a ver, nosotros podríamos examinar la escuela como si se tratara de una industria. Perdonad, no quiero hacer una cuestión económica de esto, pero decir un negocio, una tienda, ¿verdad? Entonces, yo creo que si ese fuera nuestro negocio, me estoy mirando ahora a Pedro, pero bueno, Fernando también, oye, pues uno hace la distribución de las tareas, de su tiempo, como buenamente puede, ¿verdad? Para intentar no solo administrar el negocio, el inventario, los escaparates, la gestión de las entradas, salidas y, por supuesto, la atención al cliente, faltaría más, ¿no? Bueno, en fin, en el negocio o en la industria de la escuela, en particular de la escuela primaria, ¿quién tiene tiempo? ¿Quién tiene tiempo? Entonces, yo creo, a ver, no nos tenemos que engañar, es decir, si estamos hablando de que tiene que haber una progresiva apropiación, que tiene que haber una transformación de los métodos de enseñanza y tal, bueno, a ver, lo primero que tiene que haber son unas condiciones temporales como para que la gente pueda pensar. Y termino con esto, disculpad que quizá en aras del tiempo soy un poco, como diría, probablemente estoy exagerando los argumentos, pero yo quisiera destacar algo que me parece muy importante. Hay muchísimas investigaciones sobre lo que es la experiencia de ser docente, en particular en lo que sería el equivalente a nuestra ESO, menos también en el bachillerato y menos aún, o un poco más, en educación primaria. ¿Qué sorprende de aquellos países donde realmente la profesión docente es una profesión querida, es una profesión que genera atractividad y al mismo tiempo es una profesión que, aunque esté no necesariamente bien pagada, bueno, de la cual la gente no huye, es decir, bien considerada socialmente? ¿Qué tiene? Bueno, pues tienen dos elementos muy importantes. El primero es que en la configuración del horario de trabajo del docente, ejemplo Singapur, ejemplo Finlandia, ejemplo Ontario y muchos otros, tú ves que en lo que serían los espacios de las horas, ¿verdad? Hay muchos espacios en blanco que están destinados, en primer lugar, al trabajo no con mi propio grupo clase, sino para apoyar el trabajo de otros docentes, asumiendo grupos mayores, es decir, rompiendo las barreras, digamos, espaciales. En un momento dado puedo tener 50 alumnos a mi cargo, suponiendo que, en fin, que las condiciones culturales lo permitan, es decir, que la gestión de la disciplina sea relativamente fácil. Puedo tener 50 para permitir, que es el segundo elemento importante, que otro docente esté trabajando de tú a tú con un alumno o con dos alumnos al máximo. Y ese parece ser el secreto de lo que funciona bien. Claro, el secreto es el tiempo. El secreto es la atribución del tiempo. ¿Cómo podemos imaginar que la gente pueda diseñar proyectos de transformación de su docencia si les obligamos a que lo hagan por la noche o los fines de semana? Esto no me parece serio, esa es la verdad. Por tanto, dos condiciones y resumo rápidamente. La primera, revisemos, digamos, si los centros de formación de profesorado en sus prácticas, y hay excepciones en todo el mundo y también seguramente aquí, son la vanguardia de lo que debería ser la educación hoy en día, o si por el contrario siguen siendo un reflejo de lo que era la educación
para las élites en el siglo, a finales del XIX y principios del siglo XX. Y en segundo lugar, digamos, reflexionemos un poco si realmente tenemos que explotar al máximo la asignación de horas de pizarra, y disculpad la expresión, de horas de pizarra, maximizando el tiempo de contacto, que así se le llama, o el tiempo de exposición escolar, que así se le llaman los estudios econométricos, o si por el contrario podemos contribuir entre todos, no necesariamente gastando más, sino organizándonos de una forma más inteligente a liberar tiempo. Si no hay tiempo, no hay espacio para la innovación. Muchas gracias. Bien, brevemente, Fernando, también nos comentas tú tu parecer sobre esto. Muy brevemente, porque yo creo que en realidad vamos a ir acumulando capas, porque Eso es, sí. ¿quién niega lo que ha dicho Francesc? Es decir, yo firmo palabra por palabra todo lo que él ha establecido. A eso añado un elemento, ¿no? Si la tecnología es importante, vamos a tomárnosla en serio. Yo creo que una de las aportaciones más interesantes de la nueva ley de educación que vamos a empezar a manejar en breve es que habla de la necesidad de que exista un proyecto digital de centro. Bueno, pues vamos a hacerlo. Pero que ese proyecto digital de centro no sea un documento guardado en el cajón del equipo directivo para cuando llegue el inspector o la inspectora, sino que sea preguntarnos claramente qué vamos a hacer y por qué y para qué lo vamos a hacer. Me decía una compañera en una de las entrevistas que hacía hace poco, una de las conclusiones a las que hemos llegado es que las videollamadas no sirven para transmitir información, no sirven para dar una lección. Para eso es mucho mejor hacer un vídeo y colgarlo en la red y hacer, como decía Pedro, pues aprendizaje invertido, o al menos darle al chico o a la chica tiempo para que pueda verlo, rebobinar, volver a verlo, ver en parte, responder a una pregunta o una actividad, y la videollamada tiene valor afectivo. Bueno, pues en ese proyecto digital de centro es donde hay que responder a esas preguntas, pero el proyecto digital de centro, pues no habría que hacer algo muy raro, ni un documento especialmente sofisticado, un análisis de la situación. Yo creo que ahí, por ejemplo, en España estamos en vanguardia de la utilización de una herramienta sencillita como es Selfie, que se generó además aquí en España, en el Joint Research Center en Sevilla para la Comisión Europea. Bueno, pues vamos a analizar la situación de manera pues 360 grados. A partir de ahí diseñemos un plan de actuación y con regularidad evaluemos pues cómo ha funcionado ese plan de actuación. Y ese plan de actuación, pues yo diría que tiene tres grandes elementos. El primero, la dimensión infraestructural, que es donde entraría esa reflexión que decía Francesc sobre los tiempos, y yo añadiría los espacios, porque ha sido muy doloroso durante especialmente la vuelta a la presencialidad, pues darnos cuenta de que los espacios en muchos de nuestros centros no eran los adecuados, ni siquiera para la enseñanza en la vieja normalidad. Es decir, nos faltaban espacios adecuados para una educación del siglo XXI en muchos de nuestros centros educativos. Bueno, pues además de la reflexión del espacio, del tiempo, hay que hacer la reflexión sobre los espacios. Y en segundo lugar, evidentemente, la reflexión sobre redes y dispositivos. Yo llamo vuestra atención sobre un artículo que salió allá por diciembre del 2020, si yo no recuerdo mal, en El País, firmado por Beatriz Lucas, una de las periodistas del País, y que decía, según la información que ellos habían recogido, que hay un porcentaje realmente escandaloso de centros que todavía no tienen internet de alta velocidad. Hablaba de un porcentaje muy grande. En Cataluña, en torno al 43%. En Madrid, el 42%. Esto, bueno, debería hacernos reflexionar si no estaremos hablando de una entelequia, porque si el 43% de los centros no tienen todavía internet de alta velocidad, ¿a qué estamos realmente jugando? Entonces, el proyecto digital de centro tiene que hacer una reflexión sobre esa dimensión infraestructural, a partir de la cual, pues crecemos en dos líneas. Una dimensión organizativa, donde se habla pues de, bueno, pues de cómo se gestiona el centro, de la gobernanza y cómo lo tecnológico impacta en eso. Una segunda pata que sería formación y desarrollo profesional, evidentemente, yo firmo lo que ha dicho
Francés, no solo referido a la formación inicial, donde desde la Universidad Española estoy profundamente de acuerdo con él, aunque me duela decirlo, sino también desde la formación permanente. Tenemos que hacer esa reflexión sobre formación y desarrollo profesional. Y en tercer lugar, dentro de esa dimensión organizativa, no solo gobernanza y liderazgo, no solo formación y desarrollo profesional, sino redes de colaboración interna y externa. Interna entre el profesorado, externa con otros centros. Y después la tercera pata, que sería esa dimensión pedagógica, donde ahí sí pues se haga la reflexión que yo creo que ha faltado en todo este tiempo. Nos hemos roto la camisa diciendo que queremos presencialidad, sin darnos cuenta de que la presencialidad del siglo XXI es híbrida. Es decir, yo camino por la calle pisando la acera con un teléfono en mi bolsillo y no me planteo si tengo que pasar algún tipo de modalidad distinta de existencia para consultar mi teléfono cuando voy por la calle. Entonces, la presencialidad, los rectores en España, por ejemplo, están lanzando comunicados acerca de la presencialidad de la Universidad Española. La presencialidad es híbrida en todos los planos, en todas las etapas educativas. Y después, la última ya reflexión, bueno, pues como bien decía Pedro, cómo los docentes en las tres grandes tareas que tenemos por delante, pues utilizamos la tecnología en el diseño de experiencias de aprendizaje, en la facilitación, y aquí una palabra que todavía no ha salido y que tiene que salir, inclusión, inclusión, inclusión. La tecnología no ha sido capaz de evitar que nuestras niñas y niños con dificultades de aprendizaje, con discapacidad, con necesidades específicas de aprendizaje, no hemos sido capaces de garantizar su derecho a la educación durante el confinamiento, no estamos siendo capaces de hacerlo bien durante este año. Hay que empezar a mirar la caja negra para ver qué está ocurriendo con la inclusión educativa. Entonces, diseño de experiencias de aprendizaje potentes, facilitación e inclusión. Y en tercer lugar, un tema que ha sacado Pedro, la evaluación. Un tema absolutamente pendiente en la vieja normalidad en nuestro sistema educativo y que ahora se ha complicado muchísimo, muchísimo más. Así pues, proyecto digital de centro. Esta es una de los retos claves para este final de curso y el año que viene. Bueno, ahora sí que estamos ya casi fuera de tiempo. Pedro, te pido una síntesis muy grande para un poco de tu idea para acumular sobre esto que este conjunto de capas que estamos montando. Bueno, pues compartiendo perfectamente y totalmente lo que han dicho Francés y Fernando, os cuento un poco rápidamente cómo lo hemos hecho nosotros desde el principio. Bueno, hablaba del proyecto ese de papel que está en un cajón. Nuestro proyecto nunca se llamó proyecto digital docente, proyecto digital, sino que se llamó proyecto de innovación metodológica. Porque es más, es una forma de innovar. Nosotros lo que queríamos es favorecer metodologías activas en el aula, o sea, que el alumno estuviera en el aula de forma activa, que no fuera el profesor el que entra al aula y sale cansado de la paliza que se pega y los alumnos, algunos, sin haber sido activados, sino activar a los alumnos a través del colaborativo, proyectos, tantos métodos que hay, ¿no? Y decíamos en el proyecto, en el prólogo, si los dispositivos ayudan o favorecen a esto, adelante. Si no, los tiramos. Yo creo que esa es la clave. Poner primero los bueyes antes que el carro, ¿no? Entonces, lo que sí hemos visto es que puede catalizar, que los dispositivos catalizan el tema de compartir información, de documentos compartidos, el tema sobre todo, la fascinación a la que pueden acceder los alumnos, que yo creo que es una tarea pendiente de la educación, que siempre ha estado ahí, pero que hay que potenciar, y es el aprendizaje por la sorpresa que se llevan los alumnos ante la belleza. O sea, hay que recuperar la belleza de las cosas. Nada nos sorprende más que cuando desciframos o entrevemos que eso es bello. Entonces ya capta su atención. Y yo creo que todo este abanico tecnológico, simuladores en tiempo real, una cantidad de aplicaciones, pueden favorecer todo esto. Luego, a partir de aquí, teniendo esto claro, es fundamental la formación del profesorado. Lo hemos escuchado muchas veces. Uno enseña como ha aprendido. Y ciertamente tenemos unas generaciones de profesores, de los cuales me incluyo, que nos han enseñado de una forma y esa inercia sale. En los casos más
inverosímiles. Por ejemplo, nosotros ahora tenemos presencialidad total y algunos cursos con semipresencialidad. Oye, no es nada fácil que un docente se dé cuenta de que tiene que hablar a dos audiencias al mismo tiempo. La mitad de los alumnos están en el aula y la mitad de los alumnos están en su casa y captar su atención y que haya feedback con ellos. O sea, hay que romper un poco esto y eso se consigue a través de la formación. Ojalá tuviéramos esas horas, ¿eh? Pero bueno, alguna cosa se ha podido hacer gracias al enorme esfuerzo de los docentes, en horas, en extra de horas, etcétera. Una cosa que sí que nos funciona muy bien con la formación, lo primero, es permanente. La tenemos todos los años y no va a parar ya en los próximos años, tiene que ser permanente, con una proyección planificada a lo largo del largo plazo. No es que hoy hablamos de cooperativo, hoy hablamos, no, permanente. Nos ayuda mucho también que sea impartida por docentes. Por docentes. No, de poco han valido las charlas dadas por una persona que es técnica y nos dice muy bien cómo funciona una aplicación y no tiene la experiencia de aula. Y segundo, lo que nos está funcionando muy bien este curso, por ejemplo, es, mira, tenemos un potencial enorme entre los propios compañeros que a veces desconocemos. Cada uno entra en su clase, que ha sido lo habitual, uno se cierra la puerta y hace lo que cree y no nos enteramos. Eso ha sido la tradición de la enseñanza durante tantos años. Buenas prácticas compartidas de compañeros a compañeros. Eso motiva muchísimo, eso hablamos el mismo idioma y eso ayuda a afianzar las prácticas que tenemos unos con otros. Luego, la competencia digital, que si esto ha llegado para quedarse, claro, es que la competencia digital es de obligado cumplimiento tanto para docentes como para las personas que van a salir mañana a trabajar a la calle. Y volviendo al principio que lo comentaba Fernando, no son nativos digitales y no tienen competencia digital ninguna. Tienen un aparato en sus manos que lo van a usar mal la mayoría de las veces y que no le van a sacar ningún partido. Por eso es una responsabilidad nuestra también educar en esta competencia digital, no solo ya para ayudar al proceso de enseñanza-aprendizaje, sino porque lo van a necesitar. Y bueno, pues en principio sería todo esto, ¿no? Desde la formación de los docentes, también de las familias, de los alumnos, y que sea una herramienta. Fijaos, en nuestro colegio nos hemos marcado de siempre un máximo de pantalla, incluyendo la clase, el aula y casa, o sea, 24 horas del día, un máximo de 2 horas de pantalla. Uno dice, ¿pero tampoco? Pues sí. Primero, por temas de salud. Sabemos que la luz LED azul, especialmente de altas frecuencias, los oftalmólogos recomiendan no pasar de esta frecuencia y esto vale para teléfonos móviles, vale para todo lo que lo tiene, ¿no? Pero además es que 2 horas de pantalla bien jugadas, dejando todo el resto para el papel, para el cuaderno de aula, etcétera, es más que suficiente. Y que sea solo una herramienta utilizada solo cuando sea necesaria. Y por último, perdona Augusto, me interesa decir esto. Desde que hemos puesto en marcha este proyecto, lo que se ha potenciado, ¿sabéis qué es? El cuaderno de aula. Ha ganado más importancia que antes, porque ya no tenemos el libro de texto en algunas ocasiones, con lo cual eso de subrayar, eso de apuntar, y se ha favorecido todo lo que es la lectoescritura, dando un valor que antes no tenía, mayor que el que antes tenía, al cuaderno de aula, del cual ahora los alumnos dependen bastante más. Creo que no tengo tiempo en meterme en los contenidos y en cómo... No tenemos. Andamos ya fuera completamente, sí. Pero básicamente, pues con estos mimbres, pues es los textos que estamos haciendo y aprendiendo cada día. Nos queda muchísimo. Bueno, siento muchísimo tener que cortar esta conversación tan interesante. La verdad es que hubiera dado para muchísimo más y ojalá podamos emplazarnos de nuevo para profundizar. Quiero agradecer a los ponentes pues vuestra aportación riquísima. Muchísimas gracias y cuídense mucho todos. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias. Hasta... Adiós. Chao, Adiós chao. a todos. Gracias a todos. Un placer. Chao. Chao.